Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos a todos aquellos que se nos unen a través de Radio Eternidad. Esta es Perspectiva Social Bíblica y Actual. En este día vamos a tratar, ya tengo acá a Julián, gracias a todos aquellos que siguen agregándose a través de nuestra frecuencia y a través del internet a esta Radio Eternidad con su perspectiva. Ya está Julián por acá con nosotros. Julián, el tema de hoy que vamos a tratar es un tema, como decías antes de irnos al corte, que es un tema doloroso. Es un tema que uno pensó que cosas así habían quedado en el pasado, no porque aisladamente no pasaran casos, sino de la manera como se logró. Es como si fuera un tipo como de una planificación y se hizo de manera tan masiva y con tantos cómplices que ayudaron, que tú dices, no puede ser posible con tantos derechos humanos, con tantas organizaciones, con tanta vigilancia, con tanta información, con tantas formas de accesar a informaciones privadas y secretas de los organismos que le dan seguimiento a cualquier caso sospechoso. Aún así eso prevaleció. Así es. Hoy vamos a estar tratando el lamentable caso de Jeffrey Epstein y lo que finalmente fue liberado, la lista de sospechosos. Un caso que tiene que ver con tráfico sexual de menores y abusos sexuales a menores también. Así es que se ha presentado ante los tribunales el caso, un caso, como tú dices, donde se puso en la palestra pública de manera reciente, aunque solamente dando pincelada en esta parte. El 4 de enero de este año, 2024, salió una lista que fue presentado por la jueza Loretta Preska, una jueza federal de los Estados Unidos, quien publicó un listado donde aparecen 200 nombres de personalidades reconocidas en diferentes ámbitos del mundo, vinculados, que en esa documentación estas personas visitaron y participaron en muchos de ellos en lo que se hacía en la famosa isla, la isla privada, Little James, que fue comprada a finales de la década de los 90 por el delincuente sexual y financiero Jeffrey Epstein. Sí, además, y por eso está en la palestra en estos días. Además también de todo el desorden que hicieron en una casa también de su propiedad. En West Palm Beach, la Florida. Nosotros vamos a hacer algo como de buscar del background. ¿Cómo fue que esta persona, de dónde salió? ¿Cómo surgió? Para que entonces volvamos a la actualidad del caso. Sí, claro, claro. Este personaje, triste y lamentable personaje por sus hechos, inició sus estudios en una escuela de élite. Sus padres podían, pero no es que él venía del abolengo de la riqueza que él luego pudo amasar. Así es. Su primer incursión en el trabajo fue como profesor de matemáticas en una escuela privada de renombre, y también conoció a otra persona influyente dándole clase a su hijo. Luego dejaría ese trabajo para participar en una empresa que tenía que ver con asuntos financieros. Sí. Dejaría ese para entonces hacer su propia empresa. Él fue demandado, fue acusado de que robó mucho dinero a sus socios. Aunque solamente decirte que en esa primera empresa donde él entró, esa empresa tenía el sistema Ponzi. Sí, que fue detenido el que fue detenido el que era jefe de él, pero la cabeza detrás del sistema Ponzi era Jeffrey Epstein. O sea, ahí corroborándote con lo que tú dices, él estuvo vinculado en el mundo financiero, pero en la parte delincuencial del mundo financiero. Caramba. Imagínate. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Quien lo introduce a él en ese Jeffrey es una también de esas personas influyentes, Steven Hoffenberg. Y comenzó a codearse entonces con toda esa gente famosa
Figuras como Bill Clinton andaban por ahí, como el príncipe Andrew estaban por ahí y otras celebridades más. Ya vemos cómo este muchacho comienza ya a estar en el jet set. Ajá. En el jet set de la gente influyente, de la gente del espectáculo, del show, de la farándula. Sí, sí. Muy conocido él después por dar grandes fiestas. Era una persona, tú sabes, como todos estos depredadores son gente muy amable, tienen un buen verbo, se comunican, son muy convencionales. Apoyan ciertas causas. Uh-huh. Y una cosa importante, y para esta parte dejarla acá, es que en el 90 se da un caso que viene a ser sumamente importante y definitorio en lo que luego pasaría. En el 90 él conoce a Ghislaine Maxwell, con quien se rumora tuvo una relación. Pero este personaje también, triste personaje, es clave en las investigaciones. Sí. Y es porque más adelante también se comenzó a sospechar que ella sería la principal promotora de captar a las menores, que él después iba a utilizar en todas las cosas que después sabemos que pasó. Ghislaine Maxwell se presentaba como la novia de él ante el público, pero se sabe ya por todo lo que se ha revelado que era ese brazo depredador que le conseguía las menores de edad, sí. Aunque claro, no fue la única. O también hubo el caso de un francés que en Francia, que el nombre, se lo voy a decir aquí, se llamaba porque se suicidó, Jean-Luc Brunel, quien también fue acusado porque era quien le traficaba con menores desde Francia y le mandaba menores a Jeffrey Epstein. Sí. Eso salió revelado también. Y otras personas más. Pero digamos que su mano derecha era Ghislaine Maxwell. Y ellos hacían esa captación de esas jóvenes a través de actividades, de fundaciones, de esos centros culturales. Se metían de que ayudar y a patrocinar. Y era echarle el ojo a las muchachas, a las menores. Y de ahí era que ellos se alimentaban. Ella, Ghislaine, era la que estaba al frente de toda esa fundación como de buena gente, de apoyar. Sí, pero era con su segunda y mala intención de captar a esas menores. Que supuestamente era para que dieran masajes. O sea, sí, la propuesta era para que dieran masajes en su casa de West Palm Beach, en Florida. Sí. También llegaron a reclutar a jovencitas de secundaria que tenían problemas de familia, porque siempre estos depredadores buscan personas específicas. O sea, muchas de estas jovencitas que se habían ido de su casa, que tenían problemas de su hogar, de hogares disfuncionales, ellos venían y le presentaban esto y la convertían, tenía una especie de red piramidal que fue creciendo hacia un tráfico sexual a nivel internacional incluso, y estas jovencitas le daba por cada trabajo, entre comillas, ¿verdad? Cada abuso de estos le daban $200. Sí. Según, hay un documental que recomendamos. En Netflix hay que tener cuidado con lo que uno ve, la verdad. Sí. Pero este documental se puede ver, que se llama Jeffrey Epstein, y lo voy a decir cómo se llama. Va a sonar feo, pero así es que se llama. Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Sí, así la gente lo puede encontrar. Muy bueno, que habla sobre todo esto y usted puede empaparse bien de todo lo que tiene que ver con este caso. Mira, Julián, en el 2005 pasó algo que debió ser lo que destapara la olla de grillo y ponérsele fin a eso. Fue un momento crucial para parar todo lo demás que iba a pasar después. Pero lamentablemente no se trató el caso con la rigurosidad debida, con la firmeza debida. Y es que en el 2005 él fue arrestado. Te diría, pero ¿y cómo ese hombre llegó tan lejos? No, en el 2005 fue arrestado. Y luego lo sería en el 2019. Así que Julián nos va a dar más detalles sobre esos dos arrestos. ¿Qué pasó? No, aparentemente estamos hablando de una persona que lamentablemente por su riqueza
en el mundo en que vivimos en un mundo donde la riqueza se ha convertido en un dios. Y 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Es evidente que esta persona, usando su poder, usando su influencia, porque como tú dices, se codeaba con gente muy poderosa, y él mismo, en un mundo donde el que tiene dinero se convierte en poderoso, lamentablemente, él parece que usó su influencia para comprar conciencias de aquellos que tenían que atraparlo. Sí. Y parece que llegó a un acuerdo donde en el 2005 a él lo toman preso, pero es como una especie de querer como decir, bueno, vamos a agarrarte por esto menor y ya todo lo otro se va a quedar así. 13, vamos a decir, 13 meses le dieron. Ya tú cumples con eso. Fue como una idea así. 13 meses, pero salió. Pero 13 meses, pero fue por lo que a él lo entran preso esos 13 meses, es por solicitud de prostitución a menores. Que fue ahí donde tú mencionaste ahorita, en la Florida fue que... En la Florida. Sí, porque comenzaban a llamar muchachas y ven sí, aquí. Pero fíjate cómo es. O sea, solicitud de prostitución a menores no es lo mismo que tráfico sexual a menores claro. o abuso a menores. Estamos hablando de que era, por ejemplo, que las muchachas, o sea, como se vendió eso, es que las muchachas tenían 16, 17, eran prostitutas ya, y él las solicitó, que eso es ilegal, porque son menores. En Nueva York, por ejemplo, o sea, lo que es legal a nivel de sexo, de tener relaciones sexuales consensuadas, a partir de los 18 años, no menos de ahí. Entonces, en la Florida no es menos de ahí. Entonces, él fue preso en ese momento por solicitar prostitución a supuestas prostitutas que eran menores. La mayoría eran estudiantes. Sí, pero mira, lo que yo te estoy diciendo es cómo se presenta. O sea, para poner, digamos que para ayudarlo a él, lo que es le ha acusado de solicitar ese servicio. O sea, le arreglan el asunto. Sí. Dura 13 meses en prisión, que eso es un poquito más de un año, y fueron meses donde él prácticamente él tenía todos los privilegios en la cárcel, salía de la cárcel. Que parece algo, ¿verdad? Salía, sí, eso es muy común en Latinoamérica. Sí. Él salía, él tenía un horario donde él salía, tenía que tener un policía cerca de él, o sea, y volvía. O sea, era un preso de confianza. No, él estaba en un hotel. Oye, en un hotelito ahí estaba metido. A ese tipo de depredador, lo tenían así con esos privilegios. Lo tenían así. Ya no, lo que tú mencionas ya del 2019, que viniendo, miren cuánto tiempo pasó, del 2005 al 14 años, para que ya por fin y ahí fue donde se hiciera justicia. O sea, mira que en ese transcurso fue que fue en estos días. El asunto se puso insoportable en esa parte. Ahí fue donde él hizo todas las diabluras entre esos 14 años que tú dices, porque no le cortaron la cabeza a la organización, no lo detuvieron ahí. No, él decía, de las víctimas, cuando fueron entrevistadas, él llegó a decir, la policía de West Palm Beach es mía. Imagínate. O sea, una de las formas que él usaba para mantener todo oculto era la intimidación también. Hubo detectives, personas que estuvieron detrás de su captura, que se echaron para atrás porque recibían amenazas de su familia. Entonces, estamos hablando, señores, de un individuo sumamente perverso. ¿Sabe algo que duele mucho? Según estaba en las investigaciones que hicimos para hacer este programa, que él se aprovechaba de las vulnerabilidades de esas jovencitas. Jovencitas que habían sido maltratadas, que habían sido abusadas. Esta persona se le vendía como que le iba a ayudar a echar adelante. Y lo que hacía era que le hacía este daño para que la vida de esta muchacha sea más miserable de lo que era. O sea, qué capacidad de perversión. Y todo esto, y más adelante ya entraremos a una parte bíblica, que es la manera de poder entender esto, lo que muestra, y también, ya viniendo más para acá, cuando tú miras el listado de gente que habla, tú mencionabas el príncipe Andrés de Inglaterra, Andrew, sí. El príncipe Andrew, Bill Clinton, lo que yo estoy diciendo no lo estamos inventando. Oprah. Eso es público.
Oprah Winfrey, Oye, una... Stephen Hawking, O sea, el ateo sí. famoso que estaba en silla de ruedas. y el que estaba parapléjico completamente. Cuando Naomi Campbell, ahí está la lista. Muchísima gente. Cuando tú miras ese listado de individuos que participaban en eso, gente famosa, gente influyente, eso solamente muestra una sola realidad. Y es lo perverso que es el corazón del hombre. Lo Ahora, perverso que es el corazón no regenerado Sí. del hombre. ahora, Julián, es que mejor se entiende. Oiga la audiencia. Ahora es que mejor se entiende los ataques despiadados de ciertos medios cómplices que atacaron sin misericordia a Sound of Freedom. Sí, en la película Sonido de Libertad. Ahora es que se entiende ese silencio cómplice y ese ataque cómplice. ¿Por qué? Porque ahí había muchos peces grandes nadando en ese mar de delincuencia y abuso. Con razón, defendiendo lo indefendible. Ahora es que la película Sound of Freedom toma una dimensión mucho más grande. Porque para aquellos que comenzaron a inventar que eso es mentira, que eso está en la mente del grupo aquello, como había un nombre que le ponen al grupo, de que son conspiranoicos. Era conspiración. No, y eso es Era eso es un mal actual fuerte. Era conspiración. Ahí tienen la verdad para aquellos que dudaban, para aquellos que atacaban, para aquellos que les restaban. Es más, yo creo que ahora con todo esto la película se quedó pequeña porque la película no abordó personajes con nombre y apellido como ahora esta lista los ha tirado. Y el caso Jeffrey Epstein, que las perversiones que se daban en esa isla, que ahí el tema de la isla era donde visitaban, porque Sí. él era dueño de esa isla, él compró esa isla, el Little St. James, que es una de las islas de la parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ahí ocurrieron un sinnúmero de desastres y a ese lugar era que iban. Y no es teoría de conspiración, es una realidad que está documentada y que está saliendo. Y esa jueza federal, Loretta Preska, fue muy valiente. Valiente, así que se necesita gente. Muy valiente de sacar a la luz, porque cada una de esas personas, aunque no todos los que fueron, según, o sea, es importante sí aclarar eso, Julián. Hay algunas personas que es muy claro. Por ejemplo, lo de Bill Clinton es claro. No, lo del príncipe Andrew es claro. Hay videos. video. Lo de Stephen Hawking también es muy claro. Eso está claro. Y lo de otros. Pero hay otros que fueron, que iban quizás porque esta persona era un magnate, un empresario. Entonces, gente que se llegó a codear con él, llegó a ir a la isla, pero de pasada a una reunión, y no hay nada que evidencie de que tuvieron algo que ver con lo que pasaba allí, según las evidencias que se muestran. Ahora bien, hay muchos otros que sí queda muy claro eso. No, y también no sabemos eso porque no ha salido información, pero es posible que, como no son santos tampoco, ni son redimidos, fueron a esa isla y pudieron haber hecho algo, pero no que lo comprometiera en el sentido judicial normal de la ley. ¿Cómo no se iban a dar cuenta de lo que pasaba ahí? Que tal vez si tuvieron algo, por ejemplo, según incluso de uno de los que fue, cuando le ofrecieron menores, dijo, no, yo no me meto con menores. Porque ese es otro punto. Yo no me meto con menores. No tuvieron nada, no tuvieron relaciones, pero no vieron lo que había ahí. No se daban cuenta. Silencio cómplice. Un silencio cómplice. Y por eso él avanzó tanto, porque él tenía prueba de mucha gente grande que no podían hablar. Que no podían hablar. Oprah no podía hablar. No podían hablar. No, atacar a la película Sound of Freedom sí, y cualquier cosa. Ahora, Julián, antes de que tú pases, no sé si tú quieres que vayamos a una pausa o si seguimos ahora mismo, porque hay una partecita que antes de que tú pases a la parte bíblica, del fundamento de la palabra de Dios, es algo que yo me pregunto. Julián, ¿qué van a hacer, por ejemplo, organizaciones como UNICEF? Organizaciones que velan por los derechos de los niños y de las jóvenes. ¿Qué van a hacer los diferentes organismos de justicia de los países donde hay personalidades que participaron en eso? ¿Van a comenzar a llamar con nombre y apellido a todo el que está ahí
a dar cuentas, no importa su posición, su fama o los cargos que pudo haber ocupado en el pasado? ¿Se quedará eso como simplemente una lista que salió y punto? ¿O vamos a comenzar a pedir cuentas a cada uno de esos que están ahí y que mediante la investigación y se compruebe que realmente eso es como está ahí, vengan a pagar sus culpas delante de la justicia? Bueno, porque eso es lo que hay que ver para ahora. mí van a seguir de la misma manera que han seguido, igual. Bueno. Porque muchas de estas instituciones reciben el apoyo financiero de muchos de estas personas que son muy adineradas. Entonces, las autoridades que deben meterle mano a eso van a quedar como muy caras duras. Tú y yo no hemos visto ningún comunicado ni nada que han hablado esas instituciones. No, todavía no se ha llamado a nadie. Y alguien tiene que apoderarse de ese caso, porque eso no es simplemente que el valor de esa jueza que tuvo de hacer eso no se puede quedar en el vacío. Esa muestra de coraje y honestidad de esa jueza no puede quedarse así por así. Uh-huh. Entonces, va a ser muy importante darle seguimiento a ver qué las autoridades van a hacer con eso. Y mucha gente debería de ser llamada. Sí. Mucha gente de esas personas que se confirmó que realmente tuvieron participación y que hay pruebas. ¿Y están ahí? Deberían de ser llamadas, deberían de ser enjuiciadas por participar de un acto tan vil, porque estamos hablando de trata de personas, esclavitud de personas, lo que presentó, como tú decías, la película Sonido de Libertad, donde estas muchachas eran engañadas y eran raptadas y eran convertidas en esclavas sexuales. O sea, estamos hablando de algo de marca mayor. Sí. Y yéndonos a donde podemos mirar por qué estas cosas pasan, porque como humano uno dice, wow, ¿y cómo es que hay gente así? Sí, eso es el resultado de lo que hace el pecado en el mundo. Nosotros vemos, por ejemplo, Jesús dijo en Marcos 7, del 20 al 23, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres, escuche bien, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. O sea, eso no hay que buscarle ninguna otra situación de por qué hay gente que hace eso. Y de hecho, Jeremías 13:23, que es un texto que me viene a la mente mucho cuando yo veo estas cosas, dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Cuando uno mira lo que fue la vida de Epstein, uno se da cuenta que desde antes del tipo ser millonario, ya era un inmoral. Lo que pasa es que los recursos le ayudaron a que esa inmoralidad se maximizara. Pero ¿por qué una persona no puede ser cambiada porque tenga fama, porque tenga poder, porque tenga recursos? Este texto lo muestra claramente. Podrá hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal. Y lo compara con un leopardo. ¿Cómo el leopardo puede quitar sus manchas? La respuesta obvia es que no. Entonces, todos estos individuos que participaron en la isla Epstein, porque es que a veces uno, y eso hay que tener cuidado con eso, el que una gente sea famoso no lo hace una persona digna. No lo hace digno. No, porque tiene fama, tiene dinero. Y los famosos honorables. Ya porque es famoso, ya es una persona pulcra. Mentira. Lo que te hace a ti una persona digna es tu conducta. Es quien tú eres, es es tu vida, tu estilo de vida, lo que tú reflejas. Y obviamente estamos hablando de que todas estas personas hay un problema y es el pecado en el corazón. Entonces, la única manera como eso puede cambiar es haciendo un trasplante de corazón espiritualmente hablando. Que es la oferta del evangelio.
Hay que cambiarlo. Julián, te voy a dar un versículo para que también tengas de dónde también tomar. Oye lo que dice acá. En Génesis 6:5. Sí. En el contexto en que en esa época la humanidad estaba totalmente descarriada. Sí. Y era pre a lo que Dios iba a hacer más adelante con el diluvio. No, el diluvio. Dice aquí. Génesis 6:5 dice: Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eso, hace muchos siglos que el Señor dijo la característica del ser humano. Y le digo algo, eso sigue siendo así hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, por el simple hecho de que una persona tenga fama, tenga dinero, ya se quiere tratar con dignidad y muchas veces hasta obviando lo que es evidente, que es su mala forma, su mal proceder, su inmoralidad. Y, como decía, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, habla de que Dios hace una oferta de trasplante de corazón, espiritualmente hablando, ¿verdad? De ese cambio en el interior. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Así es. ¿Y cuándo se cumplió esta promesa? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, es un texto que uno de los que nos habla de cómo se da eso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Estos pasajes nos hablan de la mayor necesidad que tiene el hombre. Y el hombre tiene su mayor necesidad es un cambio de corazón. Un cambio de corazón que solamente es posible cuando buscamos a Dios y cuando hacemos de Cristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tener un nuevo corazón implica de que la vida vieja ya pasó y que ahora vivimos una vida centrada en Dios, donde la palabra de Dios es la que guía mi vida y es una obra que hace el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, cuando entregamos, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida. Y es una obra donde el Espíritu Santo va operando en nosotros y va formando cada día que va pasando, va haciéndonos más como aquel que vino y murió en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde el pecado no gobierna nuestras almas. Luchamos contra él. Es una lucha campal hasta el último día de nuestras vidas, pero contamos con la fortaleza de ese Dios que ahora mora en nosotros y que ahora ha puesto en nosotros que haya una inclinación de nuestro corazón a hacer las cosas que agradan al Señor. Y es solamente ahí. O sea, por eso vemos que estas cosas se dan. No hay ninguna filosofía ni ninguna secta religiosa que pueda explicar por qué el hombre llega a niveles tan depravados como llegó Jeffrey Epstein, que al final en el 2019 él se suicidó. Supuestamente, entre comillas, porque a lo mejor como había muchos poderosos vinculados con él, no era bueno que él hablara. A lo mejor se encargaron ellos de resolverle esa situación a él y sacarlo del medio. No afirmamos que no se haya suicidado, pero hay razones y sospechas de mucha gente que piensa que lo mataron. El asunto no fue así. Para callarlo. Sí, porque había demasiadas cosas ahí. Porque fue muy poco, lo apresan en el principio del 19 y ya en agosto se muere. Demasiada vigilancia en esas cárceles. Demasiada vigilancia en esas cárceles. Y cómo te ponen ahí para que tú no puedas hacer nada. Y queda demostrado también que el hombre sin Dios, por dinero, es capaz de vender hasta su alma. Porque incluso aquellos vinculados, lo mismo que pasa en Latinoamérica, hay gente que dice, no, porque en Estados Unidos también. Hay gente que están metidos en los cuerpos de seguridad nacional que por dinero cambian y se corrompen. Es que la corrupción entra en todos los círculos. Donde hay perversos, donde hay corazones sin Cristo, puede entrar fácilmente. Tú lo dijiste. Mira, me acuerdo de un gran expositor bíblico, maestro, que era médico. Ahora se me olvida el nombre. Quisiera Dios que ustedes se acordaran. No sé si era Logan o algo así.
que cuando él decidió dejar de ser médico para convertirse en predicador y escritor de la Biblia, le preguntaron, pero ¿cómo tú siendo un médico tan famoso vas a dejar de ofrecer los servicios de salud? Ujú. Y es lo que dijo, no, yo después de conocer al Señor he entendido que es mejor que ya, después de todos los años de servicio a la medicina, ahora yo me dedique a predicar el evangelio y tratar de sanar corazones y no darle salud a una persona no convertida para que peque más. Eso es. Y hay una cosa que tenemos que tener claro y que siempre la Biblia lo ha dicho y que nosotros hemos enfatizado en eso. La educación no regenera un corazón. No, para nada. La filosofía humana no regenera un corazón. El ser buena gente no regenera un corazón. El tener fundaciones no regenera un corazón. El hacer obras y llegar a cargos políticos para hacer el bien a la sociedad. Ok, sea filántropo si usted quiere, pero recuérdese de algo. Eso no regenera un corazón. ¿Las obras son buenas? Sí, y mucha gente se va a beneficiar. ¿Por qué? En este caso hay mucha gente que tenía fundaciones y que hablaba en favor de la humanidad. Iba a África a ayudar a los niños, a darle agua. Pero el mismo Bill Clinton. Exacto, Esa gente de los Clinton. y la misma Oprah. O sea, y la gente, ay, qué buena gente. Ay, cómo comparte sus recursos. Ay, qué dadivosa. Ay, y llorando en televisión. ¿Eso regenera un corazón? No, porque muchas veces y casi siempre lo que vemos es la apariencia. Eso es. Del fariseo vemos la apariencia. Jesús vio la apariencia y vio más allá y le dijo, muy bien, usted se ve muy blanquito por fuera. Qué bien ordenado, qué ostentoso, qué lindo, qué pulcro. Pero en el interior están podridos. Sepulcro blanqueado. Sepulcros blanqueados. Wow. Y ahí tienen en esa lista a muchos sepulcros blanqueados que se vendían como gente de bien, gente que ayudaban, defensores de los derechos, mientras en una vida secreta hacían sus atrocidades. Haciéndole daño a menores. Quien tú dices que dejó de ser médico para ser predicadores fue Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Que sí, dejó de ser médico para ser médico del corazón. Amén. Y nosotros ya en esta parte final. No, pero espérate, que hay, vamos a responder la pregunta. Pero yo repetí la pregunta y no dije al final que nada de eso regenera un corazón. Pero Julián, ¿qué regenera el corazón? Oh, pero el único es Jesucristo, es el evangelio de Jesucristo. El único que puede cambiar, el único que ha prometido un trasplante de corazón, que cuando hablamos de trasplante de corazón, para algunos, ¿verdad? Para que lo puedan entender bien, es un cambio en nuestro ser interior. Amén. Donde nos cambia, somos una nueva persona. La promesa de la creación del hombre nuevo que ha hecho que el único, muchas filosofías en el mundo, incluyendo las filosofías del comunismo y otras cosas, prometían un nuevo hombre, la creación del nuevo hombre. Mentira. La Biblia sí habla de la creación de un nuevo hombre, de nacer de nuevo. Nacer no de carne, como dice Primera de Juan, capítulo 12, y Juan 1, perdón, que Juan capítulo 1, 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Esa obra de regeneración, ese cambio en nuestro ser interior, solamente lo puede hacer el Señor. Y por eso lo que nosotros debemos de ver, mirando todo esto, señores, debemos de orar, debemos de seguir orando. Esta de la trata de personas, esto es algo actual, eso se sigue dando, se siguen robando, se siguen engañando a mujeres, a adolescentes, para este tipo de negocio. Esto de Jeffrey Epstein solo lo que hizo fue mostrar algo que existe, donde hay otros nombres que tienen este tipo de tráfico. Nosotros como cristianos sigamos predicando el evangelio, sigamos hablando de las buenas nuevas para que personas vinculados a vida delincuencial, a vida de perversión,
si está en la voluntad de Dios, esa semilla del evangelio pueda germinar y que ellos se arrepientan y dejen la vida de pecado. Lo único que puede traer cambios cambios reales al corazón de la gente es conocer a Dios. Y por eso es la importancia de nosotros seguir hablando el evangelio, seguir predicando, porque el evangelio tiene el poder para cambiar vidas. Si así la voluntad de Dios lo determina para aquel que escucha el evangelio. Eso es así, esa es la buena noticia. Su corazón está torcido de nacimiento, desde que usted nació. La buena noticia es que Jesús lo endereza. Jesús le da un nuevo corazón. Y es el único capaz de regenerar desde adentro hacia afuera al ser humano. Dios viene e interviene en la vida de un ser humano. Y aunque el cuerpo de muerte lo carga encima y va a luchar contra su pecado, pero no solo, ya con la conciencia de lo que es malo y que es bueno delante de la presencia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo para poder combatir el pecado que lleva encima, su lucha. Entonces, el único capaz, como decías, es Jesucristo. No es de que la meditación, no es el yoga, no es la meditación trascendental. No. Y al que haga eso, hay gente que le gusta meditar, está bien. Pero si usted lo hace para calmarse, quitarse la ansiedad y el estrés, está bien en cierta manera. Pero eso no le va. Está bien siempre y cuando no meta la parte religiosa del asunto. No, esa parte no. Quizá, porque hay gente que lo toma como una filosofía normal. De tiramiento, exacto, de que no meterse de que pero en un si templo ni nada de eso. Se mete en su mente la parte religiosa, ya ahí es peligroso. Sí, porque si se mete ahí con que por eso usted va a desarrollar su tercer ojo. No, eso es hinduismo. No, eso es hinduismo, nada de eso. La práctica del yoga es una práctica antibíblica. Totalmente. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si hay algunos ejercicios de esos sin tomar en cuenta los mantras y todas esas cuestiones, ya es otra cosa. Pero incluso eso. Pero incluso la parte blanca de eso y la otra parte, tampoco ninguna de esas dos van a regenerar su corazón. Eso es, tampoco. Ninguna de las dos. No, ninguna de las dos. El único que lo puede hacer es Cristo. Y Julián, algo importante. Esto de Einstein es lo que se ha descubierto. Pero hay otras organizaciones ocultas que hay que buscarlas, que están haciendo eso. Esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. Pero hay desde altas instancias y bajas instancias, eso se está haciendo en diferentes partes del mundo. Eso no se acabó, ese tráfico de menores y abuso de menores y pornografía no se ha acabado con Einstein. Esto sería una buena ocasión para que las autoridades se reactivaran en perseguir a esos delincuentes, a esos depredadores. Tienen una muy buena razón con un caso como este. Y una vez más, oremos para que Dios le dé a las autoridades y que las autoridades ejerzan el honor que Dios le ha dado de hacer justicia, de llamar a capítulo a toda esa gente. Y que todo aquel que está involucrado conforme a la lista y las evidencias sean claras e irrefutables, sean llamadas a la justicia a dar cuentas delante de todo el mundo. Sí. Porque si eso se deja pasar así por debajo de la mesa, yo ni sé ya más qué se puede hacer. Bueno, seguir orando para que Cristo venga. Sí, a mí me sorprendería si lo hacen, porque lamentablemente en un mundo caído no podemos esperar, como decíamos, el dinero, el poder, son dioses. Pero así como esta jueza tuvo el valor, pudieran aparecer algunos que por gracia común o porque quizás son creyentes, pudieran tener una actitud fuerte en contra de todas estas personas que de alguna manera u otra deben de ser evidenciadas. Lamentamos mucho, orar, ya para cerrar, ¿verdad? Oremos por las vidas de estas víctimas, vidas fue triste ver el documental y verlas siendo adultas y llorar al día de hoy, decir mi vida fue destruida totalmente, como ha sido la vida de mucha gente. Mucha gente han perdido también hijos, familiares que se han desaparecido, que se lo han robado y que están ahora mismo con empresas, con entidades delincuenciales de trata de personas. Eso es una realidad, eso no es teoría de conspiración. Sí se roban muchachos que lo desaparecen y lo meten a ese tipo de esclavitud. Eso sí se da. Que Dios guarde nuestras familias, que Dios guarde nuestros hijos y nosotros poder seguir siendo esa luz para el mundo, para un mundo que no va a mejorar,
porque solamente va a mejorar cuando el Señor vuelva y establezca su reino. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado una vez más en este programa de Perspectiva. Dios les bendiga mucho. Será hasta el próximo lunes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.